Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a su curso de base de datos con su profe Rui. Sí, bueno muchachos, muchas gracias por el apoyo que tiene el canal ahora en este último curso de base de datos. Sabemos que estamos yendo poco a poco, pero ya vamos a empezar a ver sentencias más importantes acerca de SQL, ¿sí? Vamos a ir mejorando el contenido, así que no se preocupen. No se olviden que nos pueden encontrar en el canal de YouTube, simplemente buscan como profe Rui. Van a poder encontrar la lista de reproducciones de los cursos que se vienen haciendo. Como saben, hemos hecho el curso de primer ciclo de algoritmos 1, un curso de segundo ciclo de algoritmos 2, y en este curso también sería de segundo ciclo, que es base de datos 1. ¿Sí? Pueden encontrar todo el material técnico, por así decirlo, del curso en nuestra plataforma de GitHub. Simplemente busquen github.com/proferui. Van a poder encontrar todos los repositorios, que básicamente es la fuente de código, ¿sí? Todo nuestro material está ahí. Recuerden que si quieren iniciar con nosotros el curso, pueden ir descargarse la fuente inicial, el código fuente, y van a poder ir implementando ustedes paso a paso según se hace el video, ¿no? Y si ya quieren ver cómo queda, simplemente descarguense la versión final. Le dan acá y simplemente le dan en descargar, ¿sí? Esta semana he subido dos archivos, el sesión 04 y el sesión 04 Pokédex. Lo vas a ver una vez que vayamos avanzando con el video, ¿sí? Así que muy bien, vamos de lleno a la clase. La semana pasada hemos estado viendo lo que son la creación de tablas, ¿sí? Creación de tablas en base de datos. Vimos lo que era una tabla, básicamente sirve para guardar los registros de un objeto o una clase, ¿sí? Que tiene cierto tipo de estructura. Vimos cómo se compone una tabla, básicamente campo y registro, ¿sí? Cada columna es un campo que representa un atributo de un objeto o de una clase, hablando sobre programación, y cada registro o cada fila básicamente representa un elemento de esa lista o de ese objeto, ¿no? Múltiples objetos, varios registros. Sí, los tipos de datos lo vimos, sí, no voy a entrar en mucho detalle tampoco. Eh, Cómo se podía crear manualmente una tabla, también por comando, utilizábamos el comando create table para eliminar la drop table, para agregar columnas, eliminar columnas y modificar columnas, ¿no? Eliminar columnas, entonces alter table, drop, agregar alter table, add, y para modificar alter table, alter column, ¿sí? Muy bien, ahora recordemos que todo eso, si regresamos un poquito a la primera clase, a la clase de introducción, te comentaba de que había distintos tipos de comando de sentencias de SQL, ¿sí? Habían los comandos de DDL, que básicamente significa comandos de definición, donde tú puedes definir, ¿sí? Definir es la creación de algo, cómo hacer la estructura, defines algo, ¿sí? Y los comandos de DML eran comandos de modificación o de manipulación, ¿sí? Entonces, en esta cuarta sesión, sí, que es la sesión número 4, la semana número 4, vamos a ver el tema de manipulación de datos, ¿sí? El lenguaje de manipulación de datos, o Data Manipulation Language, o DML en inglés, es un lenguaje que permite a la base de datos manipular estos registros. Se puede hacer consulta o edición, inserción, ¿sí? Y eliminación, ¿sí? Eh, a través de sentencias SQL, ¿sí? El lenguaje de manipulación hoy día es SQL y se utiliza para recuperar o manipular los datos, ¿sí? Tenemos inserts, tenemos updates, tenemos deletes y tenemos selects, ¿sí? Vamos a ir con lo primero. Ya tenemos una base de datos, ¿sí? Tenemos una tabla, ya lo vimos. Ahora el asunto era, ¿cómo creamos registros, sí? Porque si bien es cierto ya sabemos cómo se define, ahora necesitamos meterle datos, ¿sí? Esa es la idea de que tengas una base de datos. Que no tengas tu Excel, ¿sí? Con todos tus registros ahí con cada fila, sino que tengas una base de datos que se pueda representar y guardar datos apropiadamente, ¿sí? Tenemos una sentencia de insert que agrega uno o más registros eh, a una sola tabla, ¿sí? Solo puedes ingresar, un comando de insert solo puedes ingresar a una sola tabla, la base de datos, ¿sí? Las cantidades de columnas y valores deben de ser iguales, ¿sí? Si tienes una tabla que tiene dos columnas,
tienes que ingresar 2 valores en esa columna. O si por defecto tienen valores esos campos, puedes especificar las columnas que quieres ingresar e ingresar los valores que solo quieres que tengan esos valores. Lo vamos a ver en un ejemplo, no te preocupes. ¿Sí? Según un error de sintaxis, no se va a agregar la fila y se devuelve un error. ¿Sí? Cuando tengas la sentencia. El ejemplo de sentencia de SQL es insert into table, ¿sí? El nombre de la tabla. Pues ese es el ejemplo que te digo, ¿no? Especificas qué columnas vas a insertar y qué valores vas a insertar. O puedes hacer un simple insert into, nombre de la tabla, y tienes los valores con el keyword values, e ingresas en un paréntesis los valores que quieres que tenga esa tabla. Es decir, que la tabla, nombre tabla, debe por lo menos tener 2 columnas, ¿sí? Y esos 2 valores se van a tomar de esta sentencia. Acá dice, la diferencia entre la sentencia, en la primera sentencia y la segunda, es que la primera especifica las columnas, ¿sí? Y el otro inserta valores asumiendo que solo tiene 2 columnas, ¿sí? Lo vamos a ver en un ejemplo, no te preocupes. Leo la sentencia de update, que básicamente se utiliza para modificar valores en un conjunto de registros existentes en una tabla. Por ejemplo, tenemos la primera sentencia que dice update tabla set. El set es un keyword, una palabra reservada del propio lenguaje que te va a permitir actualizar un campo. ¿Sí? Set campo y el nuevo valor del campo 1. Lo mismo, update nombre tabla, set campo, valor del nuevo campo, where, una condición, ¿sí? Y campo 2. La diferencia entre la primera y la segunda sentencia es que la primera hace una actualización a todos los registros, ¿sí? Y la segunda solo se aplica a los basados en un criterio, ¿no? Acá, por ejemplo, no vamos a hacer, acá lo que vamos a hacer es actualizar todos los registros de la tabla. El campo 1 se va a actualizar todos los valores a nuevo valor campo 1, ¿sí? Y la segunda sentencia va a actualizar todos los registros de esta tabla que cumplan con esta condición, que cumplan, ¿sí? Una sentencia donde el campo 2 tenga el valor n, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la sentencia de delete, que básicamente te sirve para borrar registros de una tabla, ¿sí? Que podrían ser todos los registros o basados en cierto criterio. Como acá lo menciono, la diferencia entre la primera y la segunda sentencia es que la primera es una eliminación de registros en general a todos, ¿sí? Borras todos los registros. Acá no hay una condición que se tenga que cumplir para borrar esos registros, ¿sí? En la segunda sí te está diciendo, oye, elimina solo los registros que tengan el valor de columna, valor 1, ¿sí? Muy bien. La parte del select, que básicamente es una sentencia de selección, ¿sí? Utiliza para seleccionar registros o variables, ¿sí? Ahorita solo vamos a enfocarnos en la parte de registros, ¿sí? Tenemos diferentes maneras de hacer los registros, por ejemplo, la selección de registros, por ejemplo, acá dice select asterisco from nombre del tabla. Select campo 1, campo 2, campo 3 from nombre de la tabla. Tienes un select top 20 asterisco nombre de la tabla. Select top 15 campo 1, campo 2, campo 3 from nombre de la tabla. Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre estos sentencias SQL. La primera sentencia selecciona todos los registros de la tabla mostrando todos los campos que hay en ella, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un asterisco. Este asterisco significa que es todos los campos, ¿sí? No selecciones alguno en particular, tráeme todos, ¿sí? La segunda sentencia solo selecciona todos los registros de la tabla, nombre tabla, pero vas a mostrarme solo los campos que te estoy pidiendo, ¿sí? Campo 1, campo 2, campo 3. Muy bien. La siguiente sentencia te está diciendo, oye, solo tráeme los primeros 20 registros que tienes en esta tabla y muéstrame todos los campos. La palabra top tiene que venir acompañada de un número porque te está diciendo, oye, puedes tener muchos campos, pero seleccioname
solo algunos... puedes tener 50 filas, pero solo tráeme las 20 primeras, ¿sí? Y la cuarta sentencia es lo mismo. Tráeme solo los primeros 15 registros, ¿sí? Eh, y solo seleccioname 3 campos, nada más, ¿sí? Es importante. El top es lo que te va a decir es, tráeme, ¿sí? La cantidad de registros en particulares que te estoy pidiendo, ¿sí? La siguiente cláusula o sentencia SQL que vamos a ver es el where, ¿sí? La sentencia where te está diciendo que tienes que utilizarse, que se tiene que utilizar para filtrar registros en una sentencia from, ¿sí? Select from, nombre de la tabla, where, campo 1 igual a test. ¿Qué significa? La sentencia muestra todos los campos de una selección sobre una tabla con la condición de que el campo 1 tenga el valor test. Se vas a traer todos los registros de la tabla, nombre tabla, ¿sí? Donde el campo 1 tenga el valor de test, ¿sí? Eso es lo importante. Aprender a filtrar, ¿sí? Esto es importante. Empezar a filtrar tus registros va a ser algo muy, muy común en tus sentencias SQL. Por eso tienes que prestarle mucho interés a este curso, ¿sí? A este tema en particular. Adicionalmente se pueden aplicar más filtros sobre una sentencia where, como con un AND o como un OR. Por ejemplo, tenemos estas dos sentencias. Selección from tabla, select from tabla, where campo 1 igual test, and campo 2 igual azul. Select from nombre tabla, where campo 1 igual test, or campo 2 igual azul, ¿sí? Igual que en los cursos de algoritmos 1 y algoritmos 2, donde empezamos a ver lo que eran las sentencias AND y OR, ¿sí? Aquí se va a aplicar lo mismo. AND significa que ambas condiciones se tienen que cumplir, ¿sí? Cuando llevamos ifs, ¿sí? En los cursos de algoritmos 1 y algoritmos 2, cuando tenías un if y tenías un AND, ambas condiciones se tienen que cumplir. Lo mismo va a pasar acá. Te está haciendo un if, te está diciendo, oye, seleccioname todos los registros donde el campo 1 sea test y el campo 2 sea azul. Esa es la primera sentencia, ¿sí? La de acá. Y la segunda, que es un OR, te va a decir, oye, tráeme todos los registros que al menos cumplan una condición. Si bien es cierto que el campo 1 sea igual a test o que el campo 2 sea igual a azul. Eso es importante, ¿sí? Lo vamos a ver con ejemplos prácticos, pero es importante mostrarte la teoría, ¿sí? Muy bien. Y la última sentencia que te voy a enseñar son los operadores between y in, ¿sí? Por ejemplo, cuando decíamos que los registros estén en un intervalo de valores, ¿sí? Utilizamos el operador between. Por ejemplo, select from, nombre tabla, where campo 1, between 1 and 20. ¿Qué significa? Que el campo 1 tiene que estar entre estos valores, entre 1 y 20, que puede ser 16, 17, 5, 4, ¿sí? Hasta 20, ¿sí? Pero no puede ser 21 y no puede ser 0. ¿Sí? Eso es importante, que lo tomes en cuenta. El operador in lo que va a hacer es tomar un campo y verificar que ese valor de ese campo esté en una lista específica de valores. Por ejemplo, vamos a hacer un select from, nombre tabla, where, departamento, in, Lima, La Libertad o Cusco. ¿Qué significa? Que vas a seleccionar todos los registros donde el campo departamento tenga el valor o de Lima, o de La Libertad, o de Cusco. ¿Sí? Así que eso es lo importante de saber cómo se utiliza un operador in. Hablamos mucho de teoría, vamos más a la práctica. En los archivos que te he proporcionado, hay un ejercicio número 4 que te dice que crees una base de datos. Sesión 4, vamos a hacerlo. Create database, sesión 4. Go. Bien, se creó la base de datos. Use sesión 04. Muy bien. Y luego vamos a crear una tabla que se llama empresa. Create table.
TV empresa, vamos a ponerla así, que tenga el campo ID, que va a ser entero. Vamos a ponerle el rook, que básicamente es un varchar de 8, ¿sí? Tipo KN, es un varchar. Vamos a ponerle año, año creación, año, ¿cómo le ponemos? Año creación, vamos a poner si nos respeta la ñ, porque en inglés es un poco difícil. Vamos a poner acá un int. Bien, no dijo que no. Vamos a poner razón social. Vamos a poner varchar de 50, el nombre de tu empresa. Vamos a poner si está activa, ¿sí? Que puede ser un true o un false, significa que va a ser un bit. Y vamos a ponerle acá está activa, ¿sí? Algo descriptivo, departamento donde se creó, y vamos a ponerle un varchar de 20, empresa. Muy bien, vamos a hacer la selección a esta tabla, select from. Y ese comando de selección es lo que hemos venido haciendo semanas pasadas. Se creó la tabla, muy bien, no hay mayor problema. Y ahora vamos a insertar datos en ella. Insertar datos en la tabla. ¿Cómo insertamos datos en la tabla? Vamos a refrescar nuestra base de datos. Y mira, yo te enseñé en la primera clase cómo crear datos, ¿sí? Manualmente. Vamos a crear acá. Vamos a darle edit y vamos a ponerle que el ID es el 1, el rook es, no sé, tiene 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fácil. El año de creación fue en el 2012. Razón social, Pepito Sac. Pepito Sac. Está activa, sí, y vamos a ponerle que fue creado en Lima. Muy bien. Tú lo único que haces es escribir los datos, le das Enter y el registro ya se debería haber creado. Vamos a hacerle un select, ¿sí? Y el dato ya se ejecutó. Muy bien. Se insertó el dato. Si quieres modificarlo, no quieres que sea 2012, vamos a poner 2013. Vamos a hacerle un select y 2013. ¿Sí? Simplemente haces clic derecho, edit, ¿sí? Y los datos se van a ir actualizando. ¿Quieres borrarlo? Clic derecho, borrar, ¿sí? Vamos a ponerle acá clic derecho en la fila, ¿sí? Para que sepas cómo hacerlo. Le das delete y te va a decir, estás a punto de borrar un registro. Si pones yes, se va a borrar y ya no lo puedes deshacer. Dale yes y buscamos y ya no se encuentra el registro. Manualmente se puede hacer, ¿sí? Pero como obviamente estás en un curso en el que quieres aprender cómo hacerlo por sentencia, por código, ¿sí? Vas a aprender a hacerlo en código. Entonces, lo primero, insert into el nombre de la tabla, TV empresa, ¿sí? Vamos a indicarle las columnas. Por ejemplo, vamos a poner la columna ID, el rook, vamos a ponerle el año de creación, vamos a ponerle la razón social, vamos a ponerle si está activo o no, y vamos a ponerle el departamento. Vamos a ponerle los valores. Algo que sí me gusta especificar, muchachos, es que todo lo que sea sentencia SQL o que sean keywords en particular, ¿sí? Trata de ponerlo en mayúsculas, ¿sí? Eso es algo que me he olvidado de decirte. No es que se llamen buenas prácticas, pero sí te ayuda a interpretar rápidamente cuáles son comandos de SQL y cuáles son comandos que no son SQL, ¿sí? Entonces, values, y le vamos a poner acá los valores. Por ejemplo, va a ser el ID 1, vamos a ponerle el rook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver qué pasa si le pongo 9. A ver si estalla o no estalla. El año de la creación, 2012. La razón social, vamos a ponerle acá Pepito Sac. Vamos a ponerle si está activa, que sí. Y vamos a ponerle que fue creada en el departamento de Lima. Vamos a ver. Insertemos estos datos.
Recuerda que para insertar datos en SQL, los datos de tipo texto, ¿sí? O cadena son con comillas simples, ¿sí? Con comillas simples. Vamos a intentar esta selección y vamos a ver qué pasa. Te dice, oye, por si acaso tienes un error porque estás tratando de insertar un dato de 9 caracteres en un campo que tiene 8. Vamos a borrarlo, vamos a darle insert y muy bien. Se afectó una tabla, un registro de la tabla. Vamos a hacerle un select y muy bien. Hemos podido ver que el registro se ha creado satisfactoriamente. Actualizando el registro. Vamos a ponerle update, update, TV, empresa, set, no sé, rook. Vamos a ponerle 9876543 y vamos a dejarlo así. ¿Qué pasa? Este registro se va a actualizar. Dice que se actualizó satisfactoriamente. Vamos a hacerle el select para ver cuál es el nuevo valor. Y mira, se actualizó el valor sin mayor problemas. Entonces, acabamos de ver cómo funciona el actualizar. Y ahora vamos a borrar un registro. Vamos a borrar todos los registros. Delete from TV empresa. Si hago esto, lo que va a pasar es de que se van a borrar todos mis registros. Por eso, muchachos, algo muy importante cuando vayas a hacer un borrado de datos, asegúrate de poner un where, ¿sí? Es muy importante que sepas poner un where en un delete, ¿sí? Te va a parecer de broma, pero cuando vayas viendo toda esta carrera vas a ver que hay un montón de memes acerca de esto, ¿sí? Eso es importante que sepas cómo hacerlo. Bueno, hasta ahorita no hemos alterado casi nada la data, pero ya vimos cómo se puede hacer los comandos, ¿sí? De inserción, de actualización y de borrado. Muy bien, vamos a guardar esto. Actualizando o manejando múltiples registros. Vamos a hacer esto. Vamos a poner un insert y esta vez no le voy a especificar, ¿sí? Las columnas. ¿Qué pasa si yo no le especifico las columnas? La tabla fue afectada. Vamos a hacerle un select. Y mira, la tabla está ahí, sin mayor problemas. Entonces, se puede hacer un insert sin necesidad de especificar las columnas. Lo único que sí, si yo le borro un valor por acá, por ejemplo, y quiero poner otro registro, vamos a ponerle acá que este es de 2013, ¿qué va a pasar? La columna, ¿cuántos campos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá estoy insertando 4 valores. Si yo le doy insert a esto, te decir, oye, por si acaso, la cantidad de columnas, ¿sí? No coincide con la cantidad de valores que estás insertando, ¿sí? Está diciendo, oye, por si acaso, hay cuatro valores que estás insertando en esta columna, en esta tabla, pero esta tabla tiene 6 columnas. Así que pon los valores adecuados. Entonces lo que vamos a hacer acá es insertar solo cuatro columnas. A ver qué pasa. Se afectó la tabla. Vamos a hacer un select. Y mira, como no se especificó en la creación, ¿sí? En la creación de la tabla, que estos campos no permiten nulos, ha permitido crear valores con nulos, ¿sí? Es algo muy importante. Puedes tú especificar, ¿sí? Que algunos campos sean nulos, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Ahorita simplemente quiero que te enfoques cómo harías para actualizar esos registros. Ahora bien, vamos ahora a hacer una actualización del registro. Pero esta vez vamos a actualizar el registro, ¿sí? Que acabamos de insertar con el valor 2. Update TV empresa, ¿sí? Update TV empresa, set, ¿sí? Rook, vamos a ponerle está activa igual 0,
¿sí? Where id equals 2. Vamos a actualizar esto, ese también, y vamos a hacer esta actualización. Se afectó la tabla. Vamos a hacer este select para ver si se actualizó. Sí, mira, ya sale que se actualizó. Y ahora vamos a actualizar otros campos. Vamos a cambiarle el... ¿Qué queremos cambiarle? Queremos cambiarle el departamento y la razón social. Vamos a cambiarle la razón social, ¿sí? Y vamos a ponerle acá Panchito FC. Y vamos a cambiarle el departamento, coma, departamento, igual Cusco. Muy bien, sí. Solo de donde el registro tenga el ID 2. Se efectuó una tabla, ¿sí? Y muy bien, mira, se actualizó. Y mira, puedes actualizar múltiples campos. Eso es algo importante, ¿sí? Vamos a ingresar otro registro. Vamos a ver el registro número 3. Vamos a ponerle acá que es 88445577. Vamos a ponerle que es Pablito LLC. Esta fue fundada recién nomás en 2021, ¿sí? Y vamos a ver si se inserta. Se insertó, bien. Vamos a hacerle un select para ver que se registró. Muy bien, está registrada nuestra nueva empresa, ¿sí? Y ahora quiero borrar solo ese registro. Vamos a ver acá, borrando solo un registro. Muy bien. Vamos a ponerle acá delete from TV empresa where id equals 3. Solo un registro fue afectado. Vamos a hacer este select y vamos a ver que queden 2 registros. Muy bien, todo va funcionando según lo esperado. Entonces, hemos visto cómo crear un registro, hemos visto cómo actualizar un registro, hemos visto cómo borrar registros, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Ahorita, ¿cuántos registros tenemos? Tenemos 2. ¿Qué pasa si yo hago este update sin el where? Tenemos ahorita, ¿sí? Que ahorita todos tienen el rook que empieza con 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 78 y 77. Pero ¿qué pasa si hago este update? Todos se actualizaron porque no le puse where. Entonces eso es algo importante. Cada vez que vayas a hacer un update, fíjate si tienes alguna condición que cumplir. Eso es algo muy importante. ¿Y qué pasa si un delete sin where? Voy a hacer el delete sin where y voy a meterle un select también. Ya no tengo registros. Entonces, esto es algo muy importante para que tú lo tengas en cuenta. Insertamos registros, ¿sí? 2 registros, se ven acá, vamos que estamos ejecutando toda la sentencia SQL junta para que veas cómo se comporta. Acá insertamos 2 registros, acá lo actualizamos solo uno, el de 2, acá insertamos otro nuevo registro de 3, ¿sí? Y acá borramos el de 3. Entonces, es importante que tengas en cuenta todas estas sentencias. ¿Sí? Es algo muy importante. Hasta aquí sería solo la parte de selección, inserción, modificación y eliminación. ¿Sí? Vamos a guardar esto y vamos a abrir un archivito que estaba en el documento y vamos a crear una tabla que se llama TV Pokémon. ¿Sí? Obviamente todos deben haber escuchado sobre Pokémon. Vamos a crear la tabla. La tabla tiene campos como ID, ¿sí? Tiene nombre, tipo 1, tipo 2, ¿sí? Tiene qué tipo de generación, si es legendario o no. Y vamos a insertar y vamos a hacerle un select. ¿Sí? Está ejecutando el query y ahora vamos a abrir un nuevo query y vamos a hacerle un select from. Vamos a ver cuántas tablas hay acá. Vamos a darle el refresh y vamos a darle TV
Pokémon. Tenemos 800 registros, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, los Pokémones Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, ¿sí? Por ejemplo, este query que vamos a hacer acá nos va a ayudar a poder manejar, ¿sí? Las otras sentencias que te estaba diciendo. Por ejemplo, quieres buscar un Pokémon en particular, where ID equals, no sé, el número 150. Debería ser Mewtwo, muy bien. El 250 creo que debería ser Lugia o Ho-Oh, ya es. Y te va tirando los datos, ¿no? Eso es importante, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cosas más interesantes, por ejemplo, quieres que todos los tipos fuego, eh, quieres todos los tipos fuego, where tipo fuego, ¿no? Y tienes todo un listado. En 800 Pokémones hay 52 que son de tipo fuego. Otra sentencia que también querías ver antes, ¿no? Que sean de fuego y voladores, ¿no? Un AND tipo 2 se iguala a volador, por ejemplo. Entonces solo tenemos 6 Pokémon que son de tipo fuego y son de tipo volador. Tenemos Charizard, Moltres, Fletchirner y Talonflame. Entonces, pero por ejemplo, ok, ¿quieres que sean de tipo legendario? Entonces, solo de tipo 1. Entonces tenemos solo 65 Pokémon de tipo legendario. Eh, que sean legendarios o que sean de tipo luchador. Tipo 1 igual luchador. Entonces tenemos 92 Pokémones que son o legendarios, ¿sí? Porque mira, acá tienes el legendario como marca 1, ¿sí? Y que sean de tipo luchador, por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, tienes luchador aquí en el campo 1, ¿sí? Pero mira, acá este que es luchador está en el campo 2. Solo le está trayendo porque, ¿sí? Porque es legendario. Pero por ejemplo, si solo quisieras el tipo luchador. Ah, ok. Pero eso solo te va a traer los de luchador de tipo 1. ¿Qué pasa si yo quiero también todos los luchadores? Por tipo 2 igual luchador. Por ejemplo, a la mano derecha, ¿sí? A la mano derecha inferior vas a poder ver la cantidad de registros que te trajo la primera ejecución. Ahora quiere hacer otra ejecución para ver si realmente solo hay 27. A ver. No, mira, aumentaron. Tenemos 53 Pokémon que son de tipo luchador. Por ejemplo, Poliwrath, que es de la generación 1, ¿sí? Son Pokémon que es de agua y también luchador. O por ejemplo, Heracross, que era insecto, pero también es luchador. Pero su tipo 2 es el luchador. Entonces es algo importante. Por ejemplo, queremos solo Pokémon que estén entre la segunda y la tercera generación, ¿no? Entonces, where generación between 1 entre la 1 y la 3. Entre la 1 y la 3. Deberíamos de tener como primer Pokémon Bulbasaur y el último legendario deberían de ser el Deoxys, ¿no? Entonces ahí está, Hirachi, Rayquaza, ¿sí? Kyber, Grondon, ¿sí? Latios, Latias, uy, qué recuerdos muchachos, qué recuerdos. Entonces, tenemos casi 386 Pokémon hasta la tercera generación, pero ¿qué pasa si quisiéramos solo de la segunda y la tercera? Tenemos 260, empezamos con Chikorita, ¿sí? Saludos para mi amigo Chikorita, ¿sí? Tenemos Totodile, Cyndaquil, ¿sí? Los starter Pokémon, ¿sí? Eh, Eso es algo importante que quiero que veas, ¿sí? Empezamos a poner las sentencias between, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos hacer una sentencia in? Por ejemplo, where tipo 1 in, y vamos a poner la lista de psíquico, por ejemplo, y planta. Entonces vamos a poner todos los Pokémon que sean de tipo 1, que sean psíquico y sean planta. Entonces vamos planta, planta, psíquico, 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 planta, planta, planta. Entonces tenemos un montón. Ahora queremos agregar otro más que sean legendarios, por ejemplo. Al legendario 1, mira, tenemos psíquicos, ¿sí? Y también tenemos plantas, tenemos uno
Ese no lo conozco, me quedé en la cuarta generación casi. Ah, sí, este es la cuarta generación. Vamos a quedar en la tercera vez, muchachos. Por ejemplo, eso es algo que te sirve base de datos. Tener un montón de información centralizada y la cual puede ser manipulable. ¿Sí? Eso es algo muy importante. ¿Sí? Eh, ya vimos el between, el in, ¿sí? El where, el and y el or. ¿Sí? Algo que no está en la PPT, pero sería bueno, es que, por ejemplo, quiero que traigas todos los psíquicos. A ver, psíquicos. O el psíquico no. O el tipo 1 es igual a psíquico. ¿Sí? Ya tenemos 57 psíquicos, ¿sí? Pero estos psíquicos quiero que lo ordenes eh, por el tipo 2. Porque ya sé de que todos, ¿sí? Todos son psíquicos, pero quiero que lo ordenes por el tipo 2. Order by tipo 2. Entonces mira, tenemos un montón de psíquicos que no tienen un tipo 2. Tenemos el tipo 2 que empiezan con fantasma, hada, luchadores, voladores. Y mira, si te das cuenta, va a empezar a ordenar los registros debido al basados en el tipo de datos. Por ejemplo, es un tipo de dato de texto, lo va a empezar a ordenar por, por letra, ¿no? El orden de letra, ¿no? Por ejemplo, quisiéramos que le ordene, ok, por el tipo de Pokémon que es y luego quiero que lo ordenes por generación. Entonces, mira, tenemos que, por ejemplo, tenemos Pokémon de tipo Hada, ¿sí? Si yo quito esto, vamos a concentrarnos en el registro 41. En el registro 41 tenemos que es Hada, ¿sí? Pero este es Mine Junior, que es desde la generación 4. Y tenemos a Mr. Mind, que también es psíquico y hada, pero está al último. ¿Y por qué pasa esto? Porque está tomando eh, los campos basados en el orden que lo está seleccionando. Por ejemplo, tenemos el 439, ¿sí? Que es este de acá, y va a tener que el de generación 4 va primero, ¿sí? Entonces está tratando de ordenarlo como él le parece. Entonces vamos a decirle, no, vamos a ordenarlo por generación también. Entonces vamos a ordenar por generación. Y acá vamos a poder ver, ok, Mr. Mime es de la generación 1, ¿sí? Luego viene Ralts, luego viene Kyria, y luego Mime Junior que es 1, 3, 4. No hay ningún psíquico hada que sea de la generación 2, por eso lo está ordenando así. Si te das cuenta, Mewtwo que es de la generación 1, ¿sí? También es psíquico luchador, y va antes que el Gallade que va 1, 4, ¿sí? Ya lo ordenaron por el tipo, ¿sí? Pero ahora también ordenarlo por la generación, ¿sí? Eso es algo importante. El order by no está en la PPT, pero es importante que cuando tengas tus registros les des un orden, ¿sí? Y como te mencioné, también podríamos seleccionar simplemente, oye, quiero los nombres y el tipo 2, ¿no? No necesito saber toda la información, simplemente esto, ¿no? Y aparte puedes agregar ant legendario igual su. Entonces, si es legendario, solo tenemos algunos nada más, ¿no? Entonces, en este query estás mostrando el nombre y el tipo 2, ¿sí? De todos los psíquicos que son de tipo 1, eh, que son legendarios, ¿sí? Y estás mostrando y estás ordenándolo a través del tipo 2, ¿sí? Y luego a través de la generación. Vamos a agregarle que también se muestre la generación. Entonces, estamos mostrando todos los psíquicos, generación 1, 3, 4, ¿sí? Luego a través del tipo F, L, O, P chica y luego a través de la generación. Espero que te haya gustado la clase, sí. He tratado de hacerlo lo más entretenida posible con estos ejemplos básicos y sencillos de Pokémon. Así que se presta mucho para la parte de ordenamiento y selección de datos, ¿sí? Bueno, espero que te haya gustado el video. Si te gustó, déjale un like, compártelo, ¿sí? Y recuerda que siempre compartir es que otras personas se beneficien de este conocimiento, ¿sí? Eh, Espero que tengas una buena semana y nada, nos vemos luego. Cuídate. Hasta luego.